Muy buenas tardes, señor Diego Arria, que está con nosotros con el América en el día de hoy para ofrecernos una entrevista en relación con lo que tiene que ver no solamente en materia de lo que sucede en Venezuela, porque bueno, estamos hablando de una persona que ha luchado por la situación en Venezuela, por la democracia del país, sino que además hablamos de un diplomático que tiene larga experiencia en las Naciones Unidas y que podría hablarnos un poco sobre cómo ve la organización y el desempeño que está llevando a cabo esta organización en materia internacional. Pero antes vamos a presentarlo. El señor Diego Arria es venezolano, economista, político, escritor, diplomático, fue presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, pero además asesor y consejero del secretario general de la ONU. Muchas gracias por estar con nosotros, señor Diego. Y amigo del American. Amigo de la siempre disponible para nosotros, pese a que somos bastante fastidiosos, podríamos decir. Vamos a empezar con la entrevista. Quería preguntarle, aunque suene chistoso un poco la pregunta, pero ¿para qué sirve la ONU hoy? Bueno, fíjate, esa es una pregunta que no solo te la haces tú, se la hace, yo te diría, el mayor porcentaje de gente en el mundo, porque ven que hay infinidad de conflictos donde la mano o la intervención de la ONU o no está o no tiene ningún efecto. Pero la reflexión que uno tiene que hacerse al final, que si no existiera la Organización de las Naciones Unidas, habría que reinventarla. El problema fundamental está que los problemas que hoy en día tiene el mundo son muy distintos a cuando se creó las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, en la cual los ganadores organizaron un sistema que les permitiría a ellos controlar la organización, como de hecho sigue siendo, pero era con los fines de proteger al mundo en general. Y con el tiempo, el aspecto dominante de las Naciones Unidas es el Consejo de Seguridad, porque es el que tiene que ver con la guerra, con la paz, con la estabilidad del mundo. Y es la parte más conocida, pero la Naciones Unidas tiene infinidad de actividades que regulan al mundo. Maneja los temas aéreos, los temas de correo, el tema de los niños, desarrollo. Es una infinidad de actividades que son menos conocidas que las que uno ve, que tiene que ver con si, por qué no se resuelve el problema de Palestina o por qué no se resuelve el problema de Siria. Y al final, no es las Naciones Unidas, son los grandes países que a veces no permiten que esos problemas se arreglen. Ahora usted me comenta sobre el Consejo de Seguridad como el consejo más resaltable de la ONU por el papel tan importante que tiene. Sin embargo, el desempeño del Consejo de Seguridad de la ONU, no sé cuál es su opinión, pero en mi opinión no ha sido el más destacable. ¿Cómo calificaría usted este desempeño, no solo del Consejo de Seguridad, sino hablemos de una vez de la Organización Mundial de la Salud y también del Consejo de Derechos Humanos, los tres que forman parte de la Organización de Naciones Unidas? Mira, el Consejo de Seguridad ha dejado de ser una esperanza realmente para aquellos países, por ejemplo, como el caso nuestro, que buscan la libertad cuando está entronizada una narcotiranía en su país. El Consejo de Derechos Humanos tiene el veto de Rusia y de China que se oponen a cualquier medida del Consejo que pueda intentar ayudarnos en el caso venezolano. Igual es en el caso de los Uyghurs, que son los musulmanes en China, 1 millón de personas recluidos en campamentos equivalentes de concentración, pero las Naciones Unidas no puede hacer nada porque China lo impide, lo veta. Igual sucede en Siria, ahora está sucediendo en Myanmar. El rol que yo te decía de los 5 grandes que era para ayudar a proteger los intereses del mundo se ha convertido en las posibilidades de proteger sus propios intereses. Así se maneja Rusia, así se maneja China, fundamentalmente, y de una u otra manera, en otros casos, los propios Estados Unidos. Ahora, Bien. la Organización Mundial de la Salud que tú me hablas es una organización fundamental para el mundo. A pesar de todas sus deficiencias, de inmediato, tan pronto se supo después lo de la pandemia, fue el primero que informó al mundo lo que estaba sucediendo y comenzaron a tomar acciones. Pero es criticable la falta de transparencia como se originó las primeras acciones de la Organización Mundial de la Salud, que es, por supuesto, para mí más que censurable y condenable, y creo que así va a resultar siendo. Y el Consejo de los Derechos Humanos, que tú me preguntas, yo era asesor de Kofi Annan en ese momento cuando se creó el Consejo de los Derechos Humanos en lugar de la horrible Comisión de Derechos Humanos, que en un momento dado la precedía Irán, Cuba, Irak, una cosa realmente inconcebible. Bueno, ahora es un Consejo de Derechos Humanos donde está Venezuela, Cuba, Arabia Saudita, Rusia. O sea,
el manejo de las Naciones Unidas de un grupo de países ha permitido que tengamos un Consejo de los Derechos Humanos donde muchos de los más destacados tiranos del mundo formen parte. Justamente en relación con eso, ¿qué piensa usted sobre la decisión de la administración de Joe Biden de regresar al Consejo de Derechos Humanos, tomando en cuenta lo que ya usted mismo está diciendo, de que ese Consejo de Derechos Humanos hoy está de alguna manera liderado o con miembros que son los principales violadores de derechos humanos? Bueno, lo primero, los Estados Unidos tendrán que competir en la Asamblea General para lograr un puesto en el Consejo de los Derechos Humanos, como ya lo tuvo y después se retiró. A mí sí me parece muy importante que regrese. Evidentemente no va a estar en mayoría de la posición de los Estados Unidos porque la mayoría de los países de las Naciones Unidas no son países democráticos y que viven en libertad, algo que la gente a veces olvida. Pero la voz, la presencia de los Estados Unidos no puede pasar desapercibida para nadie. A mí sí me parece que la voz de los Estados Unidos, que es fuerte, se haga sentir en el Consejo de los Derechos Humanos. Ahora cambiemos un poco de tema y hablemos de la situación en Venezuela. ¿Cómo ve lo que está sucediendo en el país y qué ha pasado con la manifestación de los países, el Grupo de Lima, la Organización de Naciones Unidas mismo, la Unión Europea, que de alguna manera por esta pandemia, por todo lo que está sucediendo, han venido dejando de lado lo que sucede en el país? Bueno, eso es una manera de verlo, Sabina, de que ellos han dejado de lado. Tenemos que preguntarnos qué hemos dejado de lado nosotros, porque al final los interesados somos los venezolanos, los que tenemos la responsabilidad fundamental somos los venezolanos. Yo he oído que hay una cierta tendencia a dejar que los movimientos se aceleren por sí mismos en determinados lugares del mundo a nuestro favor. Eso no es lo que corresponde. Entonces estamos en el momento de ver, yo podría decirte los defectos que se han cometido, pero yo creo que eso ya es agua debajo del puente. El problema es lo que tenemos que hacer ahora. Y lo que tenemos que hacer ahora es una presencia mucho más activa y permanente en aquellos lugares donde nosotros podamos realmente esperar tener una influencia importante. ¿Cuál es ese lugar? Los Estados Unidos. Porque así como el presidente Trump fue el presidente que más hizo por nosotros, esa es la realidad, no hay razón para que los Estados Unidos no siga siendo un factor fundamental en el rescate de nuestra libertad. Pero para eso hay que montarse en Washington, en los distintos departamentos de la administración de los Estados Unidos. Empezar desparramado, en haber empezado a nombrar gente por todos los lugares del mundo, en algunos lugares donde ni siquiera los reconocen, en lugar de concentrar los esfuerzos que son y los recursos que son limitados, por ejemplo, en Washington. Hacerlo en Brasil, hacerlo en Colombia. Es decir, ustedes son y por supuesto también en Bruselas. De alguna manera no podemos nosotros olvidar a la Unión Europea, pero todo el mundo tiene que estar claro dónde están realmente la importancia que nosotros le asignamos a un conjunto de países. El Grupo de Lima se ha venido diluyendo. Yo los veo aquí en las Naciones Unidas, ya casi ni se reúnen, pero eso también te vuelvo a repetir, somos nosotros los que tenemos que mantener la presión sobre nuestros aliados, sobre nuestros amigos, sobre nuestros potenciales asociados. ¿Cómo ve usted el desempeño no, sino cómo ve usted al gobierno de Joe Biden en relación con Venezuela? Hay un poco de incertidumbre porque no se ha manifestado mucho sobre cómo va a ser la relación, no solamente con el gobierno del régimen de Nicolás Maduro, sino con el gobierno interino de Juan Guaidó. Más o menos, ¿cómo cree usted que usted que está allá en Estados Unidos y que tiene sus amigos diplomáticos, cómo ve esta relación? ¿Cómo cree hacia dónde se dirige? Fíjate, a mí me preocupó mucho durante la campaña de Trump y Biden, que Biden, por ejemplo, decía hay que abrirle puertas de oportunidades a Cuba. Y yo decía, sí, hacer eso es cerrarle las puertas de la libertad a Venezuela. Y yo temía que Biden, que fue vicepresidente de Obama durante los 8 años, en la política que hicieron de negociar con Cuba, excluyendo el tema de Venezuela, que era un tema central en esa relación, volviese a repetirse. Y me preocupa, por ejemplo, hay una ala poderosa, influyente, más de izquierda en el Partido Demócrata, que tratará por todos los medios por ejemplo, sacar a Cuba de la lista de países terroristas y de repente reiniciar las relaciones diplomáticas de una manera más intensa o quitarle sanciones. Por ejemplo, ya yo veo algunos de ellos que dicen, fíjense, en Cuba acaban de autorizar, ahora hay nuevas actividades que son permitidas, vender fruta, distintos negocios en Cuba. Eso significa que hay una apertura de Cuba. Digo, no,
Lo que hay es una desesperación comercial y económica en un país que está muriéndose de hambre, pero no hay una apertura para la libertad, ni para la democracia, ni nada que se le parezca. Que es lo mismo que sucede en Venezuela al final, ahora que permiten, se habla del Bitcoin, se habla de concesionarios Ferrari, se habla del uso del dólar, pero en realidad no es que en Venezuela haya democracia, haya libertad, sino que todo lo Es, contrario. exactamente, y yo creo que habrán otros que dirán, fíjense, en Venezuela, miren los negocios que hay, bodegones, no sé cuánto, la venta de los carros, y dirán, eso hay una apertura, tienen un presidente, tienen uno que no lo meten preso, tienen embajadores, tienen canciller, tienen un representante en el mundo, un gobierno central, el que maneja López. Entonces, esta gente no es una tiranía, porque en las tiranías no existen todas esas cosas. Hoy estaba viendo una propuesta de algunos que dicen, por ejemplo, que Guaidó y el gobierno interino, lo que llaman el gobierno interino, debe actuar asociado con el régimen de Maduro para enfrentar los problemas económicos y el problema de la pandemia. Por Dios, ¿cómo vamos a enfrentar con una narcotiranía criminal esos problemas? O sea, siguen viéndonos bajo una ficción, bajo una normalidad absolutamente inexistente, a la cual contribuyen muchos otros dirigentes políticos tomando acciones o hablando de cosas que realmente dan una idea muy distinta de la realidad que sufrimos. Así es. Ahora, en relación con el TPS y de los venezolanos, que Joe Biden anunció en campaña que lo aprobaría para los miles de venezolanos que están en Estados Unidos. Sin embargo, queda la duda de si apruebas el TPS significa que das por perdida la lucha en Venezuela, te das por vencido, que ya en Venezuela no va a cambiar la cosa y bueno, es mejor abrirle la puerta a los venezolanos. ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, evidentemente esa es una manera de verlo, y no cabe la menor duda, pero para el que está en los Estados Unidos de una manera irregular es un salvavidas, porque le permite trabajar, subsistir. O sea, hay dos maneras de verlo, pero yo entiendo lo que tú estás diciendo. Eso como Venezuela se convierte también en un depositario de la asistencia humanitaria internacional. Un poco lo que yo vi en Yugoslavia, que decían algunos de nosotros tirándole sacos de harina y medicina y cobija a la gente que se moría en Bosnia. Era verdad, no se morían de frío al final ni de hambre, pero se morían porque los mataban y se morían porque se perpetuaba el sistema. Nosotros estamos enfrentados a ver si buscándonos paliativos, lo que hacen más bien es ir consolidando y perpetuando un sistema en el cual nosotros nos acostumbremos a que nos den esas medidas permanentes en los Estados Unidos. En Colombia también ya lo han hecho en el fondo, o que lo hagan en Europa, y nos convertimos en un país en éxodo. ¿Debería Biden continuar con la política exterior de Trump en relación con Cuba y Venezuela, según su criterio? Yo creo que la política de los Estados Unidos en general no va a cambiar mucho. Yo creo que lo que va a cambiar es el estilo fundamentalmente. El presidente Trump tenía una participación muy directa porque la Casa Blanca manejaba el tema fundamentalmente de Venezuela. Pero el Departamento de Estado siempre ha estado allí. El Departamento de Estado es un instrumento poderoso de la política exterior norteamericana. Y los nombramientos que ha hecho Biden son todos gente vinculada al Departamento de Estado. Yo no quisiera pensar que ellos no tengan que recapacitar sobre los errores que se cometieron en el caso Obama, y el caso Obama, Biden, porque él estaba en el gobierno, por ejemplo, no exigiendo la Cuba nada en reciprocidad por la generosidad norteamericana, o no exigiéndole nada a las fuerzas extremistas de Colombia en el proceso de paz, donde también excluyeron a Venezuela, que forma parte del problema. Yo aspiro, conozco a algunos de la gente, el secretario de Estado nuevo, es un hombre sumamente calificado, y todas las declaraciones que viene dando hasta ahora me han parecido más que sensatas. Incluso le preguntaron sobre el caso de China, que es el tema más conflictivo seguramente que tienen los Estados Unidos, y le preguntaron, ¿y usted está de acuerdo con la política que se viene siguiendo sobre China? Trump dijo, sí, yo sí estoy de acuerdo. A mí lo que no me gusta es la manera como él lo decía, pero sí estoy de acuerdo. ¿Y las sanciones, considera que deben mantenerse las sanciones tanto a Cuba como al régimen de Nicolás Maduro? Así lo han dicho y así espero que sea, y no tengo razón para imaginármelo que las vayan a eliminar. Señor Diego, la última pregunta. ¿Qué está haciendo Diego Arria? ¿Dónde está Diego Arria? Muchos se lo preguntan en Venezuela y quiero aprovechar para que usted diga qué es de la vida de Diego Arria. Bueno, tengo una página que se llama diegoarria.com,
donde la pueden ver. Mira, yo dedico, como dice, 24/7 o a escribir, o a hablar, o a contestar, a dialogar en todo lo que signifique tratar de ayudar al país al cual le debo todo lo que soy, una deuda que no puedo pagar. Entonces, no tengo intereses comerciales con nadie, no dependo de nadie políticamente, y lo único que dependo es de, y trabajo es por el rescate de la libertad de mi país. Es lo único que me anima. Y soy un venezolano normal, pero que tiene otras obligaciones, creo yo, distintas por las oportunidades que Venezuela me ha dado y por las cuales yo estoy infinitamente agradecido y trato de pagar esa deuda. Muchísimas gracias, señor Diego. Le dejo un último minuto para que dé un mensaje de lo que necesite, de lo que quiera dar, sobre todo porque recuerdo que usted tiene ha iniciado y encabezado una campaña para recolección de firmas para excluir del Consejo de Derechos Humanos al régimen de Nicolás Maduro en la ONU. Y bueno, sé que es un trabajo arduo el que está haciendo y quería aprovechar la oportunidad de este espacio en el American para que envíe su mensaje. Muchas gracias, Fíjate. Casualmente, la próxima semana se reúne el Consejo de los Derechos Humanos, lo van a hacer virtualmente, y el narcotirano de Maduro, que forma parte del Consejo de Derechos Humanos, va a intervenir. Acto seguido, UN Watch, que es una organización no gubernamental que tiene más de 20 años en Ginebra y es la que más defiende los intereses de Venezuela, vamos a tener una sesión también virtual que va a pasar dentro del sistema de televisión de las Naciones Unidas, donde tendremos la oportunidad de participar Luis Almagro, María Corina Machado, el profesor Cotler, que era ministro de Justicia de Canadá, y yo, en una sesión auspiciada por la embajadora de Honduras, por Ucrania, por Estonia y por Bosnia y Herzegovina, que están auspiciando. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Es buscar un número suficiente de firmas para tratar de expulsar al narcotirano Maduro del Consejo de Derechos Humanos. Yo aprovecho tu pregunta para decirte lo siguiente. A mí en el fondo me duele mucho que después de un año solamente tengamos 181.000 firmas de venezolanos cuando somos 30 millones, que no tomen un minuto para firmar pidiendo algo así con el número de muertos, con el número de presos políticos, de persecuciones y de eso. Es doloroso. Algunos dicen, no, yo no firmo eso porque es perder el tiempo. Bueno, no sé si el minuto de tiempo que puedan perder es algo tan valioso para la vida de los compatriotas que dicen eso. Pero me apena que tanta gente que habla o pregunta qué hace aquellos o qué hacen el otro, cuando tienen la oportunidad, como tú me estás hablando de hacerlo, no lo hagan. Ojalá que el América nos ayude a promover a que haya el mayor número de firmas para cuando esta sesión de la próxima semana del Consejo de Derechos Humanos, nosotros podamos decir que tenemos un número muy superior de venezolanos que repudian y condenan al narcotirano de Maduro. Muchísimas gracias al señor Diego Arria. Él, como les comentaba, es economista, politólogo, diplomático y además un gran amigo de la América. Muchísimas gracias, Eso. señor Diego. Le deseamos lo mejor. Cuídese mucho en relación con esta pandemia. Aquí estamos a la orden para lo que necesite. Muchas gracias.